Muy buenas gente, ¿cómo están? Les saluda el profesor Pedro Morínigo. Nuevamente nos encontramos con una clase más en la Facultad de Filosofía con nuestra materia de etnología y etnografía del Paraguay. Nuestro tema a ser desarrollado sería el proceso aculturativo de los guaraníes 1650 y 1780. Dentro de lo que forma parte de lo que es nuestro programa de estudio, nosotros tenemos en la unidad número 3 el proceso aculturativo de los guaraníes 1650 y 1780. Esta sería la clase número 7 y vamos a estar hablando sobre los procesos aculturativos de los guaraníes, el significado sociocultural de la última revuelta de los guaraníes, el servicio de Mita y la Llana, la importancia de la peonada en el contexto social de lo que es el territorio paraguayo. En la unidad número 3 nosotros vamos a estar estudiando las siguientes capacidades: investigar los procesos aculturativos de los guaraníes en los años 1650 y 1780, investigar el significado sociocultural de la última revuelta de los guaraníes, analizar los servicios de Mita y la Yanacona, reconocer la importancia de la peonada guaraní en el contexto social, elaborar un resumen sobre los procesos aculturativos de los guaraníes en 1650 y 1780, valorar la importancia de la resistencia indígena guaraníes por mantener la tradición y sus culturas. Bien, nosotros que hemos estudiado ya lo que es la parte de la aculturación de los guaraníes y nos remontamos un poco en algunas clases anteriores y vamos a encontrar de que este proceso empezó ya con el primer gobernador del Paraguay, que fue Domingo Martínez de Irala. En esa época ya se intentaba hacer lo que era una especie de aculturación, solamente que en esta oportunidad había una ayuda mutua entre los indígenas y los españoles para satisfacer ambas necesidades. Más adelante nosotros ya estuvimos estudiando sobre las primeras revueltas, estuvimos viendo también, por ejemplo, lo que es la resistencia hispano-guaraní, cómo resistían los nativos en la parte cultural. También estuvimos viendo lo que era la encomienda. En esta clase exclusivamente vamos a estar hablando de la mita y vamos a estar hablando del otro sistema de trabajo obligatorio que era la llanascona. Dentro de los procesos aculturativos no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, la revuelta de los guaraníes, la organización de los jesuitas. Sabemos nosotros de que los jesuitas vinieron a invitación de Hernando Arias de Saavedra, que fue el primer gobernador criollo dentro del territorio del Río de la Plata. También debemos valorar lo que es la organización en cuanto a la economía, en la parte social y en la parte religiosa. Y también valorar un poco lo que es el adiestramiento o la práctica de las actividades militares dentro de lo que es la organización religiosa. También la revuelta del corregidor Rodrigo, este fue un revolucionario que empezó a despertar o a incentivar la lucha indígena contra los españoles por los abusos cometidos por los españoles en contra de los nativos. Estos revueltos, estos revoltosos,
mejor dicho, encabezado por Rodrigo, creó mucho problema y mucha zozobra dentro de lo que es la organización de los españoles. Y los motinamientos de los militares, o en este caso de las milicias, que como hablamos de los jesuitas, también fueron lo que le entrenaron a los indígenas para utilizar el arma de fuego, o llámese en esa época los rifles. No podemos dejar de hablar lo que es de la Mita y la Yanacona como un sistema aculturativo dentro de lo que es la civilización guaraní, lo que produjo estos dos sistemas de trabajo obligatorios. Pero ¿de dónde surgió? ¿De dónde vino? ¿En qué consistía específicamente? Y según algunos textos podemos deducir que la mita fue un sistema de trabajo obligatorio utilizado en la región andina, tanto en la época incaica como en la anterior conquista española en América. La mita proveía al Estado la energía indispensable para construir, conservar caminos, puentes. Entonces era un sistema de trabajo en donde el ciudadano inca o los indígenas incas le rendían tributo a través de sus manos de obra al Estado. Muy pronto este sistema de trabajo fue adoptado por los españoles como un sistema de trabajo obligatorio, y específicamente dentro del territorio paraguayo se utilizó este sistema de trabajo para favorecer la mano de obra en pos y en beneficio de los españoles. Es así de que los jesuitas, los españoles, los franciscanos tenían a su favor lo que era la mano de obra indígena. Esto por su lado debían trabajar y también debían recibir alguna recompensa en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones también sufrían lo que era la parte del abuso de trabajo por parte de los españoles. Y por qué no decir, prácticamente los caciques se ponían en común acuerdo con el encomendero para que puedan durar más horas de trabajo en sus quehaceres, llámese en las hierbateras o en el campo de trabajo de los cultivos. Por eso la mita se tornó en un elemento fundamental para los españoles. El segundo sistema de trabajo muy importante también que debemos de tener en cuenta es las yanaconas. Y conseguimos esta información que hace referencia a los que los españoles le tenían a los indígenas como un empleado doméstico. O sea que el indígena se basaba netamente en el trabajo doméstico para que puedan servir a sus amos españoles. Netamente eran los trabajos o quehaceres domésticos dentro de la casa del español. Es así de que prácticamente serían esclavizados o serían esclavos de sus propios amos. Y en muchas ocasiones estos españoles le tenían como amante o le tenían como mujer a las indígenas, que eran visto con malos ojos por los indígenas, ya que ellos reclamaban las doncellas y reclamaban sus mujeres ya desde esa época. También tenemos que entender que el empadronamiento se hacía para saber cuántos indígenas tenían los españoles a su cargo, cosa que a los indígenas no le gustaba realizar este sistema de empadronamiento o una lista por los españoles para ver cuántos nativos tenían a su cargo. Ya entendimos de repente lo que es la importancia de la mita y la yanacona. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que es la peonada. La peonada no es más que otra cosa que un grupo de indígenas que
sostenían la economía de la provincia del Paraguay. La peonada parda esclava, libre o amparada, delimitaba a ciertas faenas y conchavos. Estos eran los hombres libres que trabajaban a base de una remuneración económica para los españoles. Prácticamente los criollos eran los principales porque eran personas libres. También dentro de lo que es la peonada nosotros debemos de entender de que el descontrol y el abuso de los brazos de indio eran constantes por parte de los españoles. Los gobernadores concedían licencias exclusivas para los yerbales, en donde los españoles tenían, por decirle, un encomendero tenía 200 a 300 indígenas a su cargo con el sistema de encomienda, pero que no cumplían los españoles a cabalidad sus quehaceres con relación a los nativos. Por ejemplo, eh, la escasez de alimento para los indígenas eran muy precarios. De repente no se alimentaba bien, no rendían lo que tenían que rendir dentro de lo que es el sistema de trabajo. Entonces los españoles muchas veces le azotaban a los indígenas o muchas veces los indígenas desaparecían de su lugar de trabajo y que si alguna vez se le encuentran, estos eran azotados con 50 látigos para que puedan servir como ejemplo. Los mismos encomenderos también se fabulaban con los caciques para extender la hora de trabajo a los indios. Todo esto nosotros debemos ver un poco en el libro de Suni Branislava, en donde menciona específicamente también las cédulas reales, diversas cédulas reales que beneficiaban a los nativos indígenas guaraníes, pero que los españoles no hacían cumplir. Una vez que trabajemos en nuestra plataforma, ustedes van a tener los materiales de PDF en donde hace referencia a lo que es la parte aculturativa de los indígenas siglo XVI y XVII. Entonces me gustaría que analicen bien un poco el significado de la aculturación. ¿Cuándo podríamos decir de una aculturación guaraní? ¿Qué es la Mita y la Yanacona? ¿Cuál fue la importancia de la comunidad de Caazapá y de Yutí? ¿Qué se establecía en la cédula real de 1696? ¿Y por qué razón los guaraníes tenían miedo al empadronamiento indígena? Son preguntas clave que me gustaría que puedan responder con la ayuda del material que les estoy proveyendo. Como conclusión de la parte aculturativa de la situación de los guaraníes 1650-1750, nosotros nos encontramos con varias sublevaciones o varias revueltas realizadas por los propios nativos en contra de los españoles. Y muchas veces también encontramos la sublevación de los indígenas guaraníes entre las parcialidades dentro de nuestro territorio paraguayo, llámese los itatíes, los guarambarenses, empezaban a luchar entre sí porque las actividades realizadas por los españoles muchas veces no satisfacían las necesidades o no era requerida por los indígenas. Los indígenas en no todas las comunidades querían trabajar con los nativos e inclusive reclamaban muchas cosas, como por ejemplo los jesuitas y franciscanos de repente prohibían lo que era la poligamia, prohibían lo que era la religión,
El chamán ya no tenía más el poder dentro de la parcialidad indígena. Entonces todo esto eran visto con malos ojos por los nativos, por los guaraníes que trataban de encontrar nuevamente lo que era su independencia cultural. Por esta razón es de suma importancia de entender y comprender un poco lo que es la vida de los guaraníes dentro de lo que es la colonización del territorio paraguayo por los españoles.